se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, porque tú eres grande, porque tú eres soberano, porque tú, y solamente tú, eres el Rey del universo. Pedimos, Padre, en este momento que tu Santo Espíritu sea con nosotros, Señor, que cada palabra que se hable sea palabra tuya. Quita, Señor, nuestra mundanalidad. Sálvanos, Señor, úngenos con tu presencia y perdona nuestras faltas. Oramos en el nombre santo de Jesús. Amén. En Apocalipsis 12 se nos describe una gran batalla en el cielo. Es el primer registro histórico de una guerra. Es la primera guerra mundial. Y esta sí es la primera guerra mundial, ya que esta incluye el universo completo. No es una guerra que se lleva a cabo en un país con otro o en varios países, como sucedió en el 1916 y 17, y luego en el 1935 hasta el 1945 aproximadamente en los Estados Unidos y el mundo. Es una guerra que incluye el universo completo. La Biblia nos dice que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles, y el dragón no prevaleció porque no era lo suficientemente fuerte para luchar con Dios. Como resultado de esto, el dragón, esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra. Al ver que había perdido su lugar en el cielo, Satanás se arrepintió mucho de lo que había perdido. Pensó que si hacía caer a Adán y a Eva, Dios lo perdonaría a ellos y así también tendría que tener misericordia con él y nuevamente instalarlo en la posición que había tenido previamente en el cielo. Así empezó el plan maestro del diablo para engañar y destruir la raza humana. Dios había creado al ser humano como la corona de la creación, colmado de hermosura y belleza. Satanás poseyó a la serpiente y utilizándola como medium, le dio la entrada al espiritismo al planeta Tierra, hasta que pudo engañar a Eva y a Adán. Dios ya había amonestado a Adán y a Eva de lo que había sucedido en el cielo. Dios le había informado cómo Satanás se rebeló, queriendo usurpar el trono de Dios y hacerse igual a Dios. Se les había informado que Satanás había estado visitando todos los otros planetas y el resto de la creación de Dios en otros mundos, tratando de convencerlos de que el reino de Dios era injusto y que si se unieran a su ejército para así obtener un reino en sí mismo donde fluyera la libertad verdadera. Se les había dicho a Adán y a Eva cómo Satanás se rebeló en el cielo e hizo guerra contra Dios y su Cristo, y que fue derrotado y arrojado fuera del cielo. También se les había informado que Satanás vendría a prometerle lo mismo, y se les había pedido tener cautela y aclamar a Dios en el momento de inseguridad y tentación. Ángeles visitaban de continuo a Adán para darles instrucciones acerca de este asunto. Al Adán distraerse en sus afanes, Dios le había dicho que no dejara a la mujer sola. Eva decidió ir a caminar, y al estar cerca del árbol, el cual Dios le había prohibido el comer, escuchó una voz que la llamaba. Al acercarse, vio a una bella serpiente con alas, la cual hablaba.
Eva sabía que Dios no le había dado potestad a la serpiente para hablar, pero aún así se sintió asombrada al ver la serpiente hablando y decidió seguir escuchándola. Eva no pudo resistir la tentación y comió del fruto y también le dio a su marido a que comiera. Adán no fue engañado por la serpiente, pues sabía que este era el personaje el cual Dios le había hablado. Adán sabía que como resultado de su desobediencia, Eva moriría y tomó la decisión de comer del fruto para así también morir con ella, pues él la amaba mucho. Desde ese momento, mis hermanos, entró el pecado en el mundo y Dios en su misericordia formuló un plan para salvar la raza humana, un plan para redimirlos. Dios prometió que se proveería a sí mismo como holocausto para morir en lugar del hombre. Pero a la misma vez, este Mesías, quien sería Dios mismo, este prometido, sería también quien destruyera finalmente a Satanás. La palabra de Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá la cabeza, esta te irá el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Satanás, sabiendo que el Mesías que nacería de la mujer sería quien lo destruiría, decidió esperar y así matar a cada uno de los descendientes de la mujer. La palabra de Dios dice que Eva dio a luz un hijo y lo llamó Caín. Satanás vio el carácter de Caín y sabía que éste no podía ser el Mesías prometido. Pero al nacer Abel, pensó que éste sí podía ser el Mesías prometido. Así que decidió entrar en Caín y por medio de éste mató a Abel. Así sucedió, mis hermanos, que Caín mató a Abel. Pero Dios en su gracia dio a Adán y a Eva otro hijo, al cual Dios llamó Set, que significa sustituto. Satanás, al ver esto, se dio cuenta que no podría utilizar este método de matar a cada persona que naciera, pues Dios no lo permitiría. Así que decidió un plan, el cual daría un resultado aún mejor. Génesis 6:2 dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Satanás decidió mezclar a los hijos de Dios con la descendencia de Caín y así contaminarlos hasta que se hiciese imposible el nacimiento del Mesías príncipe. Desde ese momento, mis hermanos, la raza humana empezó a contaminarse de una manera increíble. La violencia empezó a aumentar por todas partes, así como aumentaba la población de los humanos. Empezaron a haber robos y homicidios, empezaron a haber hechicería y empezó a haber adulterio. Muchos años después, Dios nuevamente muestra su gracia por el ser humano, destruyéndolo a todo el mundo para así poder salvar a muchos. En Génesis 6, Dios mandó a Noé a crear un arca, ya que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Solo un solo justo, varón perfecto, fue hallado sobre la tierra. De no haber Dios destruido la tierra con el diluvio, al morir Noé, Satanás hubiese triunfado, pues el Mesías no tendría un linaje puro del cual nacer. Así que Dios decidió terminar al mundo para poder traer salvación a la raza humana. En Génesis 12 nos encontramos con otro caso donde Dios trata de salvar a la humanidad. La Biblia dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de la tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham era en ese entonces el único varón sincero que buscaba una respuesta a la decadencia humana. Abraham, a pesar de ser caldeo donde se adoraban a muchos dioses, nunca participó de ellos, sino que se aferró a buscar la verdad
hasta que Dios vio la sinceridad de su corazón y Dios lo llamó a salir de la casa de su padre. Si Abraham no hubiese creído a Dios, hubiese sido muy difícil o imposible el nacimiento del Mesías, ya que solo Abraham, al igual que Noé, fue encontrado justo en su tiempo. Y así a través de la historia podemos ver cómo Satanás hace numerosos intentos de matar o exterminar la raíz por la cual nacería el Mesías. Este era parte de su plan maestro. Estaba en guerra contra Dios. Pero Dios, mis queridos hermanos, vez tras vez tiene para sí mismo una simiente, la cual él ama y le temen. Satanás cambió su plan de ataque y ahora finalmente se dedicó a exterminar al pueblo de Dios, infiltrándose por medio de casamientos y matrimonios no permitidos. Dios le advirtió a su pueblo a no casarse y a no unirse con las naciones vecinas que no compartían su fe y que adoraban a dioses paganos. El libro de Esdras, capítulo 9, versículo 12, dice la palabra de Dios. Ahora, pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad. En Primera de Reyes 11, del 1 al 10, el Señor también amonesta a su pueblo, y la palabra de Dios dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se allegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón. En 2 de Corintios 2:14, la palabra de Dios dice, no estéis unidos con yugos desiguales con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación o qué relación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Mas el pueblo de Dios en repetidas ocasiones se prostituyó con las naciones vecinas. Salomón se casó con varias mujeres paganas y el resultado de esto fue apostasía y abandonó a Jehová. Acab se casó con Jezabel y se postró ante Baal y abandonó a Jehová, y así también fue una influencia sobre todo el pueblo para que sirviesen y adoraran a Baal. Sansón perdió también la vida por desobedecer a Dios y casarse con una mujer filistea. Y así como estos casos, son miles y miles los casos de los hijos de Dios que decidieron unirse a las naciones paganas y poco a poco olvidaron a Jehová y sirvieron a otros dioses. La palabra de Dios dice que tanto fue la apostasía de Israel que llegaron a ser peor que las naciones vecinas. Pero mis hermanos, yo quiero que ustedes sepan que Dios tiene poder. Y Dios tiene la potestad que si esperamos en Él, bendecirnos y proveer. He visto a muchos hermanos y a muchas hermanas que cuando andan buscando elegir una pareja se van al mundo y eligen filisteos y filisteas y terminan como Sansón y terminan como Salomón. Dios nos conoce desde que estamos en el vientre de nuestros padres. Dios sabe cuántas hebras de cabellos tenemos. Y Él es fiel si esperamos en Él. Hace un poco de tiempo, cuando mi esposa estaba en la escuela primaria haciendo el 5º grado, muchos de sus compañeros de escuela la burlaban, teniendo alrededor de unos 10 años. La burlaban porque no tenía novio en ese tiempo y ya varios de sus compañeros de clase ya sí tenían sus novios y sus novias a los 10 años, mis queridos hermanos. Mi esposa cuenta cómo era burlada por varios de sus compañeras. Hasta que un día de desesperación se le ocurrió decirle que sí tenía un novio cuando le preguntaron. ¿Cuál es el nombre?, dijo una de las amigas. Si tú tienes un novio, nosotros queremos saber quién es y queremos que tú nos digas cuál es el nombre.
Mi esposa al no saber qué decir, dijo, se llama Juan Bautista. Mis hermanos, eso hace más de 25 años. Y ya Dios le había dicho a mi esposa que varios años después, más de 12 años después, ella se estaría casando con una persona cuyo nombre era Juan Bautista. Y así fue, mis hermanos. Por eso yo entiendo que Dios eligió a mi esposa para mí y que me eligió a mí para ella. Cuando nosotros confiamos en Dios, Él provee y suple todas las necesidades. Solo tenemos que creer en Él. Desafortunadamente estamos en una guerra y aparentemente se estamos perdiendo. La Biblia dice en Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás está en una lucha constante para matar y exterminar a los hijos de Dios. Mas nosotros seguimos cometiendo los mismos errores que cometió el Israel pasado. Estamos haciendo tratos ilícitos con el mundo. Nos estamos casando y entrando en noviazgo con gente que no sirve a Jehová. Estamos viviendo junto con personas que no adoran al Dios creador del cielo. Estamos viviendo aún en las ciudades donde reina las fuerzas de las tinieblas. Mandamos a nuestros hijos a las mismas escuelas que los hijos de los hombres. Comemos en los mismos lugares y las mismas comidas que los hijos de los hombres. No vestimos como los hijos de los hombres y no como hijos de Dios. Gastamos nuestro dinero como lo gastan los hijos de los hombres. Miramos en la televisión los mismos programas que miran los hijos de los hombres. Y con esto, mis hermanos, voy a hacer un paréntesis. Hace poco tiempo, mientras leía un artículo en Facebook, vi que varios de los hermanos adventistas del séptimo día, gente que supuestamente aman al Señor, estaban compartiendo a través de las redes sociales y peticiones para que los otros hermanos entraran a un show de televisión que ellos estaban mirando llamado Nuestra Belleza Latina, donde se presentan mujeres con muy poca ropa y están exhortando a los hermanos que entraran y que hicieran votaciones por algunos de las candidatas. Los hijos de Dios no tienen nada que hacer mirando este tipo de programa. Estamos mirando la misma cosa que miran los filisteos. Nos peinamos como se peinan los hijos y las hijas de los hombres. Nos ponemos esos pantalones que son tubitos, apretaditos, que son tan apretados, mis hermanos, que casi se nos ven las venas. Creo que hace poco tiempo Miguel contó una historia, y esa historia, mis hermanos, fui yo personalmente quien la viví. Estuve en un retiro de parejas en la ciudad de New Jersey. Este retiro de parejas fue hecho por la Northeastern Conference, la cual está ubicada en la ciudad de Queens, acá en Nueva York. Y mis hermanos, lo que se vio ahí fue algo devastador para mí. Desde que llegamos, lo primero que se nos dijo fue que no podíamos tener el teléfono y que no podíamos grabar nada y que no podíamos tomar ningún tipo de fotos. Cuando esto fue dicho, yo inmediatamente miré a mi esposa y le digo que aquí parece que va a suceder algo que no está bien, que los hijos de Dios no deberían estar haciendo, porque para pedir que no se grabara nada significa que algo mal va a tomar lugar acá. Mis hermanos, y desde ese momento empezó un desastre como yo no había visto en mucho tiempo, a pesar de que duré muchos años de mi vida siendo músico de música popular y viajando a varios lugares del mundo cantando música popular. No había visto lo que vi en ese lugar donde supuestamente estaban reunidos los santos. Allí, mis hermanos, se bailó. Allí, mis hermanos, en una reunión, le estoy hablando de gentes del pueblo de Dios.
mis hermanos, nosotros estamos en guerra y no nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo. Allí, mis hermanos, se bailó. Allí, mis hermanos, yo vi a muchos de los santos cantando canciones de Mariah Carey. Allí había muchos hermanos cantando canciones de los Temptations. Allí habían cantando canciones de Prince Roy, de todo el mundo, mis queridos hermanos. Allí, mis hermanos, cuando era el tiempo de comer, era algo que parecía que estábamos en una jungla. Los hermanos se peleaban por la comida, se empujaban unos a otros. La gente que no era cristiana, que no conocían al Señor, estaban sorprendidos. Mi esposa y yo nos sentimos avergonzados. Allí se comió mucho cerdo, había mucho bacon, mucho tocino. Yo vi a varios hermanos sirviéndose en grandes cantidades. La gran mayoría de los hermanos comió todo tipo de carne. Allí también se tomó licor. Mi esposa y yo, mi esposa no quiso comer la comida por la calidad que era. Alrededor de las 11 de la noche mi esposa se sintió con mucha hambre. Así que yo fui al bar que aún estaba abierto a ver si podía ordenar una ensalada para ella. Mis hermanos, cuando entré tuve que salir porque la gente que estaban ahí eran todos mis hermanos y hermanas adventistas. Así que yo decidí mejor irme y no mirar lo que estaba sucediendo allí. Allí, mis hermanos, se comió, se bebió y se hicieron cosas que los hijos de Dios no les está permitido hacer. Estamos dejando a un lado al Dios creador y el enemigo de las almas sigue ganando la guerra que se pelea por nuestras almas. Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y contra los gobernantes de las tinieblas. Hermanos, el Mesías que Dios prometió vino. El Mesías que Dios prometió nació. El Mesías vivió una vida perfecta y murió en una cruz, arrebatando allí el reino de las manos de Satanás, las cuales él había obtenido de Adán. El Mesías resucitó y subió al cielo, fue vencedor porque Él es Señor de señores y Dios de dioses. Él es Alfa y Omega, es principio y fin. Él es el deseado de toda la gente, Padre eterno, Dios fuerte, misericordioso. Él es príncipe de paz. Y aún teniendo nosotros de nuestro lado a un Dios poderoso, nosotros seguimos aferrados a las filisteas y a los filisteos. Y cuando tenemos algún problema, en vez de pedir la ayuda a Dios, hacemos como hizo Sedequías y buscamos una alianza con Egipto. Muchas veces cuando vamos a la iglesia, no podemos distinguir cuáles son los hijos y las hijas de Dios y cuáles son los filisteos. Pues andamos vestidos iguales y hasta hablamos iguales. En una ocasión, cuando Pedro fue preguntado varias veces si conocía a Cristo, y Pedro lo negó, la persona que le preguntó le dijo, tú sí eres de los de él, porque tú hablas como él. Mis queridos hermanos, nosotros no estamos hablando como Cristo, estamos hablando como el enemigo. Y cuando vamos a la iglesia, ¿cuál es el lugar santo? Ahí nos damos cuenta, mis hermanos, que nuestro lenguaje es el mismo que los del mundo. Por eso para los del mundo les es fácil, muy fácil decir que nosotros somos del mundo, porque hablamos como el mundo. Cristo ganó la batalla en la cruz, mis hermanos, mas nosotros seguimos perdiendo día tras día. En muy poco tiempo la fe de cada uno de nosotros será probada fuertemente, y solo aquellos que hayan sido fieles a Dios podrán permanecer. Vienen tiempos terribles sobre la tierra, y ya han llegado cuando la tierra ha empezado a sufrir devastación por causa de la maldad del hombre. Dios nos sigue pidiendo, mis hermanos, que no nos contaminemos y que no nos unamos con el mundo. En Apocalipsis 14 se nos da una advertencia fuerte. La Biblia dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz,
Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Si no podemos ser fieles en los momentos fáciles y en los momentos de paz, no podremos ser fieles en los momentos de guerra, donde falte el agua y donde falte el pan. Palabra de Dios dice en Apocalipsis: quien deba ir a la cárcel será llevado. Y quien deba morir a la espada, a filo de espada morirá. Esto significa que el pueblo de Dios debe aprender a soportar los sufrimientos y a seguir confiando en Dios. Yo sé, mis hermanos, que hay otras versiones de la Biblia donde dice: el que lleva en cautividad va en cautividad, y el que mata a espada morirá. Mas esta parece ser la traducción correcta, ya que se está hablando de los santos y no se está hablando del poder perseguidor. Allí se amonesta grandemente al pueblo de Dios de las cosas que van a suceder en poco tiempo, donde la fe de cada cual será probada. El capítulo completo de Apocalipsis 13, más que enfatizar el poder perseguidor, enfatiza en la fidelidad del pueblo de Dios. Se amonesta al pueblo de Dios a ser fiel, se amonesta al pueblo de Dios a no tomar y a no recibir la marca de la bestia y a no adorar la imagen. Dice el versículo una vez más: quien deba ir a la cárcel será llevado, y quien deba morir por la espada, a filo de espada morirá. Esto significa que el pueblo de Dios debe aprender a soportar los sufrimientos y a seguir confiando en Dios. Esa es la New International Version of the Bible, la nueva versión internacional. El pueblo de Dios necesita empezar a confiar en su Dios, mis hermanos, y a depender de Él. Pues ha llegado el momento donde en varias partes del mundo los que decidan seguir a Cristo están siendo perseguidos y muertos. 2016, el mes de mayo, 4,000 cristianos muertos y 30,000 desplazados en Nigeria. 2,300 iglesias atacadas y vandalizadas en Nigeria en lo que va del 2016. Una niña cristiana de 12 años, el día 20 de mayo, fue quemada en su casa por servir al Señor Jesús. Esta niña, mientras estaba muriendo en el piso, quemándose viva, mis hermanos, le pidió a su madre simplemente: madre, perdónalos a ellos. Este es el carácter que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos, que aún en nuestro momento de muerte hagamos como hizo nuestro Salvador y tengamos un carácter compasivo y de perdón. En India, el 15 de mayo, golpean y casi matan a cristianos por negar convertirse al hinduismo. El día 11 también de mayo, musulmán mata a niño de 2 años por decir Cristo. El 28 de abril 2016, autoridades chinas demolieron 2 iglesias, matando a una mujer que se hallaba dentro, orando. El 12 de abril también del 2016, ISIS ejecutó a 24 cristianos en Siria. Abril 1, el Estado Islámico prohíbe a los cristianos dejar la ciudad de Raqqa. Esto es para saber dónde están en el momento que decidan exterminarlos a todos. Aunque existe una lista de los 50 países más opresivos contra el cristianismo, donde la persecución es más intensa, hay 4 países en Latinoamérica que han sido reconocidos como los 4 países latinos que más persiguen a los cristianos. Ellos son Colombia, Venezuela, México y Cuba. Y la lista, mis hermanos, sigue. Y la Biblia dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
La traducción para la palabra testimonio es en realidad la palabra martireo o martirio. Esto significa que habrán miles o cientos de miles y quién sabe si hasta millones de mártires en los próximos años. La Biblia dice en Apocalipsis, y vi las almas de los que habían sido decapitados como ellos. Mis hermanos, hay un gran grupo de hombres y mujeres que serán decapitados por su testimonio y por su amor a Cristo. Hay gente que va a morir, pues prefiere morir antes que negar su fe. Esta, mis hermanos, es la paciencia de los santos. Quien deba ir a la cárcel será llevado. Y quien deba morir por la espada, a filo de espada morirá. Esto, mis hermanos, significa que el pueblo de Dios debe aprender a soportar sufrimiento y seguir confiando en Dios. Hace tiempo escuché la historia maravillosa de una niña y una familia, los padres y una hija, que por su fe iban a ser también muertos. Las autoridades, antes de ejecutarlos, les preguntaron al padre que si quería negar su fe y que lo dejarían ir. El padre dijo, no negaré nunca a mi Cristo. Luego se le preguntó a la madre, y la madre dijo, nunca negaré a mi Cristo. Así que decidieron poner la espada en el cuello de la niña y decirle, y ahora díganme si deciden que van a negar a su Dios, pues a ella la mataremos primero en presencia de ustedes. Y esta niña, mis hermanos, tuvo el valor de mirar a sus padres en los ojos y decirle, no nieguen al Señor porque yo estoy dispuesta también a morir por Él. El pueblo de Dios necesita tener una fe donde los hijos de Dios estén listos a que el que haya de ir a la cárcel irá, y el que tenga que morir a espada morirá. Necesitamos estar entregados 100% a nuestro Dios. A pesar, mis hermanos, de las pruebas que vienen sobre la tierra, quiero que sepan que a los que aman al Señor y a los que le sirven, está prometido que no le faltará su pan y no le faltará su agua. Yo amo a mi Jesús, pues Él salió vencedor para seguir venciendo. Él es un Dios proveedor, quien suple todas las necesidades de su pueblo. Nosotros, mis queridos hermanos, no tenemos que hacer ningunos planes y ninguna relaciones ni ninguna alianza con Egipto. Nosotros necesitamos empezar a depender de nuestro Dios. No fue Egipto, no fue los Estados Unidos quien nos dio de comer mientras el pueblo de Dios estaba en el desierto. El que sigue supliendo las necesidades de su pueblo en nuestras mayores angustias, en nuestros peores desiertos, se llama Jehová de los ejércitos. Qué nombre más maravilloso es el nombre de Jesús, Yeshua, que significa Jehová salva. Dios suple todas nuestras necesidades, mis hermanos, y nosotros necesitamos empezar a confiar en Él ahora que hay paz, ahora que es fácil, confiemos en nuestro Dios. Tenemos problemas económicos, confiemos en nuestro Dios. Yo creo que Dios puede suplir todas nuestras necesidades si nosotros confiamos y creemos, mis hermanos. Hace un tiempo, mis hermanos, hace ya varios años, mi esposa me había dicho que necesitaba pagar unas cuentas y la cantidad no era muy grande. Pero noté que para poder pagar todas las cuentas que habían llegado, necesitaba $160 más y lo necesitaba ese mismo día. Al no tenerlo, decidí orar. Decidí levantar mis ojos al cielo y esperar respuesta de Dios. Luego de un gran rato, decidí tomar el carro y salir a manejar un poco para distraerme y para orar y para pedirle a mi Dios que supiera esa necesidad en el momento. Anduve en el carro, mis hermanos, en las calles del Bronx por aproximadamente una hora y media. Y luego, mis hermanos, de una hora y media aproximadamente, decidí volver a la casa. Así que me paré en una luz que estaba roja, un semáforo rojo. Me detuve y rápidamente cerré mis ojos y le dije, Señor, gracias, porque tú eres bueno. Voy de regreso a la casa. Si es tu voluntad, suple mi necesidad.
Al abrir mis ojos, mis hermanos, noto que hay varias personas caminando, cruzando la calle. Como le digo, el semáforo estaba rojo. Y noto, mis hermanos, que estas personas están pisando varios billetes de $20. Ninguno de ellos parece verlos y ninguno de ellos parece querer bajarse a tomar los billetes. Así que esperé a ver si alguien lo iba a tomar o si así le había caído a alguien, pero parecía que este no era el caso. Decidí salir del carro, mis hermanos, y fui y los tomé. Y cuando regresé de nuevo al carro y conté la cantidad de dinero que habían exactamente $160, la cantidad exacta que había estado orando y pidiendo a mi Dios. Dios es un Dios que hace milagros y que suple las necesidades de los que confían y le aman. Dios es un Dios proveedor y fiel. Hace un tiempo también, mis hermanos, cuando nació mi primer hijo, en el 2002, luego de ir a la iglesia, nosotros decidimos ir a visitar a mi suegra. Y yendo a visitarlas, no nos dimos cuenta de que no habíamos tomado los suficientes pañales para el niño. Y llegando a la casa de mi suegra, el niño hizo lo que es natural. Y hizo, como decimos en los dominicanos, hizo tremendo reguero. En ese momento, mis hermanos, al darnos cuenta que no teníamos más pañales, y siendo sábado y nosotros no íbamos a romper la santidad del sábado, yo decidí orar para que Dios proveyera un pañal para ponerle al niño. Así que oré, mis hermanos. Y al no encontrar ninguno en la casa de mi suegra, yo decidí tomar las llaves de mi suegra y salir a caminar un poco en el frente del edificio a pedirle a Dios que supliera esa necesidad. Cuando bajé al lobby del edificio, mis queridos hermanos, algo maravilloso sucedió. Yo escuché la voz de Dios que me dijo, abre el buzón del correo. Y lo hice así como la voz me había mandado. Cuando fui y abrí el buzón, mis hermanos, había un paquete al nombre de mi esposa, quien no vivía ahí, pero había un paquete dirigido a ella de una compañía que estaba haciendo una promoción y había enviado exactamente un pañal, exactamente del tamaño que el niño utilizaba en ese momento. Al ver esto, subí a la casa de mi suegra y le conté a mi esposa y a mi suegra lo que había sucedido, y todos alabamos el nombre de nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios que provee y que suple todas las necesidades. Mi Dios es un Dios que sana, que salva y que viene pronto, mis queridos hermanos. Es un Dios que abre puertas, mis hermanos. Hace un tiempo también, mis queridos, yo conocí a un colportor, un hombre que se dedicaba a las ventas de libros y de videos, y me interesó una serie de videos que vendía que se llamaba Antiguos Secretos de la Biblia. El juego completo de videos, de 12 videos, valía $250. Así que quedé con el hermano de darle $125 y luego al final del mes darle los otros $125. Pasaron los días, las semanas, y pasaban 3 meses, y yo a pesar de tener el dinero no podía sacar el tiempo de ir a ver a mi hermano. Este hermano vive en una área del Bronx donde es casi imposible encontrar un parqueo. Además de eso, para entrar al edificio donde él vive, tiene básicamente alguien que vivir ahí o tener una llave para entrar, porque el intercom para tocar al apartamento está en una segunda puerta. O sea que a menos que alguien le abra la puerta o que usted no tenga la llave, usted no podrá entrar al edificio. Por esta razón, muchas veces, cuando yo quería ir, cuando quería venir a llevarle el dinero, nunca podía. Así que, mis hermanos, un día de camino al trabajo, decidí que ya era suficiente, luego de casi 4 meses, de ir y llevar el dinero al hermano colportor, y así darle el dinero que le pertenecía. En el camino iba orando para que Dios proveyera un parqueo primeramente, y luego para que también Dios abriera la puerta. Mis hermanos, cuando llegué al frente del edificio noté que no había ningún parqueo. Por ningún lado había parqueo. Así que cerré mis ojos otra vez y oré. Y al abrir mis ojos vi que aproximadamente 5 o 6 bloques
bastante retirado del edificio, se estaba abriendo un espacio y alguien se estaba yendo. Así que me apresuré a tomar el espacio, mis hermanos. Cuando pude entrar, cuando pude parquear y estacionar el carro en ese espacio que se había hecho disponible, mis hermanos, oré y di gracias a Dios por haber proveído el espacio. Entonces también pedí a Dios que abriera la puerta del edificio para mí. Lo increíble sucedió en esos momentos, mis hermanos. Luego de orar y apagar el carro y abrir la puerta y salir, noté que en el medio de la calle había un llavero con 3 llaves. No sabiendo de quién eran o lo que eran, fui y las tomé. Caminé con ellas hasta el edificio donde vivía el colportor. Cuando llegué a la puerta del edificio me paré a la puerta hasta que escuché la voz que me dijo: ¿qué esperas? Tienes la llave, abre la puerta. Para mi sorpresa, mis hermanos, la primera llave que entré era la llave que abría el edificio. Mis hermanos, cuando subí donde el colportor y le conté la historia, ambos lloramos y dimos gracias a Dios porque entendimos que nuestro Dios es un Dios que abre todas las puertas. Dios quiere que le seamos fieles y que no nos contaminemos con el mundo, mis queridos. Si hacemos esto, Él proveerá y suplirá nuestras necesidades de acuerdo a su gracia y su poder. Dios no permitirá que el opresor y el malo se aseñoree de nosotros. Hace poco tiempo, mis hermanos, mi esposa y yo veníamos en el carro con los niños y era una calle de una sola vía. Y un hombre que venía detrás de mí, parece que iba con mucha prisa y empezó a tocar las bocinas de su coche. Empezó a tocar las bocinas de su carro con mucha prisa. Yo iba a la velocidad que tenía que ir y como era una calle con muchas curvas, no quería ir muy rápido porque no quería poner a la vida de mis hijos y de mi esposa en peligro y tampoco quería romper la ley. Este personaje decidió tratar de meterse por el lado donde casi no se podía y luego se paró al lado de mi carro y empezó a insultarme y a decir pestes. En ese momento mi esposa me miró viendo si yo iba a responder o a decir algo. Mas yo dije: no, mi amor, el Señor es nuestro defensor. Nuestro Dios es quien se venga. Mis hermanos, acabando yo de decir eso, ese personaje estaba chocando su automóvil contra una pared. En ningún momento nos alegramos de lo que había sucedido, al contrario, tratamos de ver si podíamos ayudar a este hombre. Por lo que quiero que ustedes vean es que el Dios a quien nosotros servimos es un Dios que protege a los suyos y a los que lo aman y a los que dejan que Él sea quien tome la venganza. Amén. Mis hermanos, la única manera de ganar esta guerra en contra de Satanás es permaneciendo firmes en la fe y creciendo día a día en las cosas del Señor. Mis hermanos, hoy yo le quiero hacer un llamado a todo el que quiera seguir del lado del Señor, a no unirse en yugos desiguales con el mundo. No es solamente, mis hermanos, con los matrimonios o con el noviazgo. También, mis queridos hermanos, es con las amistades que nosotros hacemos, las cuales ejercen mucha influencia. Seamos selectivos con nuestras amistades. Esto también es yugo desigual. Seamos selectivos con la televisión, con los programas que miramos en ellos. Esto, mis queridos hermanos, ver cosas que no alaban a Dios, esto también es yugo desigual. Seamos selectivos con las cosas que comemos, mis hermanos, con el lenguaje que nosotros utilizamos también, mis hermanos, al hablar cosas que no alaban a Dios, vocabulario que no debe estar en nuestra boca, esto también es yugo desigual. Estamos haciendo un llamado, mis hermanos, a que nosotros nos entreguemos al Señor completamente, que nosotros no nos dejamos influenciar por el mundo, que nosotros decidamos salir del mundo. Dios nos ha sacado a nosotros del mundo. Oremos para que Dios también saque al mundo de entre nosotros. El pueblo de Dios se ha corrompido demasiado. A través de mis visitas a varias
iglesias, a varias conferencias, trabajando con la Greater New York por 8 años, mis hermanos. Yo he visto cómo el pueblo de Dios ha ido en decadencia, cómo nosotros no hemos unificado con el mundo, cómo varios líderes, pastores y presidentes están dándole la mano al catolicismo y al ecumenismo, cuando la Biblia nos ha dicho que no nos unamos en yugos desiguales, mis hermanos. No permitamos nunca que por esas relaciones ilícitas nosotros abandonemos a nuestro Dios y perdamos nuestra salvación. Mis hermanos, que el Señor lo bendiga mucho y confía siempre en el Señor. Y recuerden que Maranata, Cristo viene pronto. Señor de mi existencia, dueño de mis planes, donde se halle tu amor, paz brotará. Señor de toda alma, dueño de mi corazón, donde brille tu amor, fe se hallará. Pues mi Señor creó la tierra, el mar, creó el cielo azul y toda vida allí. No hay fronteras para su poder, ni hay barreras para su perdón. Solo falta que tú te entregues a Jesús. Señor del universo, Redentor y Salvador, donde llegue tu amor, luz brillará. Señor de toda vida, dueño de esperanza, donde se halle tu amor, quiero allí estar. Amén, Zaida. Gracias por ese hermoso himno. Antes de orar, para concluir, mis hermanos, les voy a contar algo más bien rapidito. Hace poco tiempo estuve conversando con una persona departamental en una de nuestras conferencias, y esta hermana me estaba contando de una visita que hizo a Francia, y ella conoció a una mujer. Esta mujer había pertenecido a una secta satánica por mucho tiempo. Ella era una gran líder en esta secta satánica. Ella dice que estas personas tenían tremendo poder, cosas, mis hermanos, que nosotros no nos imaginamos. Entiendan, por favor, nosotros estamos en una lucha, estamos en una guerra, y nosotros estamos en una guerra con cosas que nosotros con nuestro ojo humano no podemos ver. Y esta mujer le estaba describiendo unas cosas increíbles. Le estaba diciendo que el pasado Halloween, Día de las Brujas, estaban buscando una niña o un niño para sacrificarlo. Y ellos estaban mirando, según cuenta la historia, a una niña que había estado yendo en un campo dentro de un maizal, y que iba todos los días por ese maizal, ya tenía varios días haciéndolo. Así que pensaron que podían ir en esa noche y secuestrar a la niña para sacrificársela al diablo en el día de Halloween. Así que, mis hermanos, un gran número de ellos, de esta secta satánica, incluyendo a su líder, fueron a secuestrar a la niña. La niña todos los días siguió haciéndolo hasta el último día. Esta niña estaba yendo, mis hermanos, a un lugar que ustedes se van a sorprender. Cuando llegó el día del secuestro, que el grupo llegó donde estaba la niña, notaron que esta niña tenía alrededor de ella una luz, la cual ninguno podía mirar, una luz resplandeciente y fuerte, y el jefe, el líder de esta secta, mis hermanos, dijo: no podemos, estamos en problema. Y dice la historia de esta mujer, mis hermanos, que abrieron todos una botella y que todos
salieron volando. La señora llorando me dice, Juan, esta historia es cierta, es verídica. Y yo lo creí, mis hermanos. Al otro día esta mujer dice que ella decidió ir a ver quién era esa niña y a buscar a esta niña. Ella quería saber, esa niña, qué poder tan fuerte ella tenía. Ella quería saber de dónde había salido esa niña. Así que el próximo día ella fue al campo donde vivía la niña. Y al llegar allí empezó a preguntar por la niña y nadie parecía saber quién era la niña por las descripciones que ella daba. Hasta que llegó a una pequeña casa y allí al entrar vio a la niña. Y le dijo, niña, ¿quién eres tú? ¿Cómo tú te llamas? La niña le dijo su nombre, le dijo, yo quiero saber con qué grupo tú estás. Yo quiero saber que ese poder que tú tenías, esa luz que tú tenías anoche. La niña la miró sin saber de qué ella estaba hablando y le dijo, no sé de qué usted habla, señora. La niña le dijo, sí, anoche te vi cuando tú estabas caminando por el maíz y había una luz fuerte alrededor tuyo. La niña le dice, yo no sé de qué usted está hablando. Simplemente yo estaba yendo a la iglesia porque había una campaña en mi iglesia y yo iba a mi iglesia y solamente llevaba mi Biblia en las manos. Mis hermanos, desde ese momento, esa persona decidió dejar el satanismo y buscar del Señor. Y hoy día es salva por la sangre de Jesucristo. Nuestra lucha, mis hermanos, no es contra carne ni sangre. Nosotros tenemos un Dios protector, que el que está en su justicia, que el que busca de Él, el que tiene fe en Él, el que cree en Él, Él lo protege, lo sana y lo salva. Vamos a orar. Te damos las gracias, Señor, por todas las personas que están en cadena en estos momentos y por todas las personas que te aman, Señor. Rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe de ahora en adelante. Que nosotros, Señor, podamos deshacer todas esas relaciones ilícitas que tenemos con el mundo y que podamos servirte de verdad y de corazón solamente a ti, Señor, y no adorar a ningún otro Dios en cualquier forma que sea. Que nuestros pensamientos estén siempre conectados con los tuyos. Y que cuando tú vengas, Señor, nosotros podamos estar confiados, esperando en ti y decir, Señor, aquí estamos nosotros y los hijos que tú nos diste. Bendícenos, Señor, en esta noche y que tu palabra cumpla su propósito donde quiera que vaya. Bendice a los hermanos, bendice a Brenda, a Zaida, a Bernardina y a todos mis hermanos que no conozco. Y ven pronto, Señor, en nuestra petición en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.